Bienvenidos a todos. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. Somos el equipo número 1 del curso de Cátedra Vallejo y en esta oportunidad tenemos el honor de dirigirnos hacia ustedes para presentarles nuestro cortometraje titulado Los Kainas. Este cortometraje está basado en la novela de César Abraham Vallejo Mendoza. En esta novela el trama principal que tiene como tema la locura de Luis Urquizo, quien sufre de demencia, y esta demencia lo lleva a comportarse como animales. Esta demencia también se puede ver como un reflejo de la naturaleza, la identidad y la locura. Los Kainas nos dejan un mensaje muy profundo, en cual en su historia se puede ver cómo se critica el positivismo y la rigidez que existe entre los seres humanos y los animales. Con este cortometraje nosotros buscamos capturar la esencia de ese cortometraje llamado Los Kainas y llevarlos a ustedes, nuestra audiencia, en un viaje hacia la reflexión. Bueno, esperamos que disfruten de este cortometraje que hemos preparado para ustedes. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco, La Libertad. Es considerado uno de los mejores innovadores de la poesía universal en el siglo XX y es el máximo exponente de las letras en el Perú. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad natal. Posteriormente se trasladó a Trujillo a estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo, donde inició la poesía y el periodismo. En 1918, César Vallejo publicó su primer poemario llamado Los Heraldos, donde prevalece la corriente romántica y lo relaciona con el modernismo. Al año siguiente regresó a su tierra natal. Fue ahí donde le acusaron justamente por haber participado en un incendio de una casa de una familia en la ciudad. En ese mismo año, César Vallejo publicó su poemario Trilce, en 1922. En 1923, César Vallejo viajó a Europa por tanta presión que tenía por el proceso judicial, lo cual, antes de viajar, ya estuvo encarcelado por 112 días. Llegó a París el 13 de julio de 1923, pasando casi toda su vida en la ciudad, y ya nunca regresó a Perú. En octubre, noviembre y diciembre de 1937, César Vallejo se dedicó a escribir poemas, que ahora son poemas humanos. En 1938, César Vallejo muere. Aunque le hicieron varios exámenes para descartar de que había muerto, nunca se pudo confirmar, pero se dice que murió de consumición y agotamiento, como él ya lo había previsto en algún momento. Los Kainas de César Vallejo se trata de la locura en un contexto peruano a través de la fantasía y el terror. La historia juega con lo lógico y lo ilógico, destacando la complejidad de la mente humana. Vallejo aborda temas como el control social y la discriminación, especialmente hacia las comunidades indígenas. Utiliza el género fantástico para explorar lo desconocido y el terror para reflejar la violencia sistémica y la opresión estatal. En resumen, la obra es una crítica social disfrazada de ficción. El uso del terror en la obra no se limita simplemente a crear un ambiente de suspenso y temor, sino que también sirve como un espejo para reflejar las realidades sociales y políticas de la época. Vallejo aprovecha la narrativa fantástica para explorar las profundidades de la mente humana y examinar las consecuencias devastadoras del control social y la discriminación. Asimismo, la presencia de prácticas gubernamentales que afectan los cuerpos de los Kainas resalta la violencia sistémica y la explotación que caracteriza la relación entre el Estado y las comunidades indígenas. Estos elementos no solo contribuyen a la atmósfera de horror de la obra, sino que también ofrecen una crítica contundente a las injusticias sociales y políticas que persisten en la sociedad peruana y en el mundo en general. En última instancia, Los Kainas no solo es una obra de ficción sobrecogedora, sino también una poderosa declaración sobre la lucha por la justicia social y la dignidad humana en un mundo marcado por la desigualdad y la opresión. Luis Urquizo, un hombre de aspecto desaliñado, está de pie junto al mostrador, riendo con una carcajada resonante. Termina su cerveza, coloca su vaso vacío sobre el zinc y lo quiebra abruptamente. Eso no es nada. Yo he cabalgado varias veces sobre el lomo de mi caballo que caminaba con sus 4 cascos negros invertidos hacia arriba. Oh, mi soberbio alazán, es el paquidermo más extraordinario de la tierra.
Los presentes en la taberna miran a Urquizo con curiosidad y temor. Urquizo gesticula apasionadamente. Y más que cabalgarlo, así sorprende maravilla. Hace temblar de pavor el espectáculo en seco, simple y puro de líneas y movimientos que ofrece aquel potro cuando está parado, en imposible gravitación hasta la superficie inferior de un plano suspendido en el espacio. Es brutal. Urquizo, con el rostro enrojecido, los ojos húmedos, continúa hablando mientras se agita visiblemente. Parece una gigantesca mosca asida a una de esas vigas desnudas que sostienen los techos humildes de los pueblos. Eso es maravilloso, eso es sublime, es irracional. Urquizo ríe, patético y ridículo, mientras algunos clientes de la taberna se miran entre sí inquietos. ¡Me marcho! Los clientes comentan en voz baja, mientras la figura de Urquizo se desvanece a la distancia. Urquizo, en verdad estaba desequilibrado. Continúo viendo las cosas al revés, a través de los 5 cristales ahumados de sus sentidos enfermos. Las gentes de Kainas hicieron de él blanco de cruel curiosidad y cotidiana distracción. Con el tiempo su demencia se agravó de manera mortal, llevándolo a un estado de delirio absoluto. Desde que le avisté despertándose en mi desahuciada piedad hacia aquel desgraciado que, por los demás, era primo mío en una remota línea de consanguinidad materna, ¡Se está loco! La exclamación sarcástica del alineado me hizo reír, pero más adelante fue motivo de constantes civilizaciones. ¿Por qué esa forma de inducción para atribuirme la locura que solo en él había? El narrador y su madre llegan a la casa de la familia de Urquizo. La madre de los alineados apenas nos divisó, chilló agudamente, frunció las cejas con fuerzas y con cierta ferocidad. Mientras la madre de Urquizo grita y se rasca los dientes, el narrador y su madre observan con horror. A la brusca claridad de la cercana lámpara, distinguimos que aquella cara extraviada empezaba luego a fruncirse y moverse sobre el miserable haraposo tronco. La madre del narrador le hace señas de retroceder. Ambos se van apresuradamente. Mi madre asocié a mi asustado y trémulo, y yo mismo sentirme sobrecogido de espeluznante sensación de espanto. Después de 23 años en Lima, tornaba a Caina, una aldea aislada allende las montañas. No había tenido noticias de mi familia en los últimos 6 años. La aldea está desierta, con un ambiente de desolación y ruina. El narrador, muy afectado, se acerca a su casa. Un poniente de mayo se abría sobre la aldea, cargado de un olor a desventura. Apenas crucé las primeras esquinas, una impresión de ruina golpeó mis nervios. En el interior de su casa, el narrador busca a su familia, pero no hay respuesta. Luego escucha gruñidos y se asoma con cautela, pero no ve señales de vida. Guiado por secreta atracción, salté los peldaños de la escalera. Al disponerme a transponer la portezuela del terrado, advertí la presencia de mi padre, rabioso y desnaturalizado. Era el rostro de mi padre, pero cuando creía haber
hecho la luz en él, se detuvo, como enmendándose en el misterio de su mente enferma. El narrador angustiado intenta hablar con su padre, pero este solo balbucea palabras incomprensibles y lanza agrios chillidos. El narrador, lleno de terror, sale de la casa. Y escucha pasos que se aproximan en los corredores. La brisa de esperanza me acarició, afrenqué la puerta, encendí un fósforo y escudriñé la habitación. Padre mío, recuerda que soy tu hijo. Tú no estás enfermo, tú no puedes estar enfermo. El narrador, ahora en un asilo, es conducido por una empleada mientras recuerda la desgarradora escena. Pobre, exclamaron todos, estás completamente loco. El loco narrador se pierde entre los árboles, mientras los pájaros se pelean en el hombro jadeante de la tarde. Bueno, le presentamos a la psicóloga y magíster en psicología educativa, la señorita Yolanda D'Angelo, que en esta oportunidad nos va a acompañar a hacer el análisis del cuento Los Kainas, con algunas preguntas. Bueno, para empezar, ¿cuál cree usted que es el mensaje que nos deja este cuento? De por sí, podemos notar de cómo las personas tienden a percibir la realidad según lo que la gran mayoría suele mencionar. La gente suele ser muy persuasiva, o mejor dicho, se deja persuadir por el entorno, cuando una gran población puede pensar o mirar lo mismo en relación a una situación en sí. Ok. ¿Y qué sentimientos cree usted que sintió el autor al escribir este cuento? Teniendo en cuenta de cómo las obras en general de Vallejo tienden a proyectar sus propios sentires, esta sensación de pseudoabandono que él sentía por parte de su entorno, por parte de la sociedad, las sensaciones de vacío, de cómo él quizá también, al ser una persona que pensaba distinto, él proyecta mucho de esto en la gran mayoría de sus escritos, de sus obras, de sus libros. Entonces, al momento en el que él crea cómo la gente puede percibir la realidad distinto, o cómo puede alguien ser tomado como un loco, entre comillas, por tener una opinión o una forma de ver la vida distinta, también él está proyectando esta forma que él siente o que él ha pasado, ¿no?, a lo largo de su vida. Y en base a esto, ¿cuál cree usted que es la posible enfermedad que presenta Luis Urquiza? Definitivamente, por sus características, el diagnóstico certero, ya que presenta alucinaciones visuales y auditivas, es esquizofrenia. Actualmente, desde su experiencia, ¿podría decir que aún se ven casos como el de Luis Urquiza? Y por supuesto, de hecho, una gran cantidad de la población tiene algún tipo de psicosis, entre ellas este diagnóstico que es de esquizofrenia paranoide, que viene consigo alucinaciones, o la persona se siente atacada por alguna forma, o que su realidad es completamente distinta a lo que realmente ocurre, ¿no? Y perciben como una mala segregación o un desequilibrio hormonal y de neurotransmisores. La gente tiende a tener este tipo de alucinaciones. Entonces, nosotros podemos ver en la calle personas abandonadas por tener algún tipo de trastorno psiquiátrico, algún tipo de patología, incluso dentro de las familias, y nuestra sociedad lamentablemente no está acostumbrada o no tiene, no está concientizada, mejor dicho, de cómo ayudar y cómo tratar a los familiares que sufren de algún tipo de patología psiquiátrica. Entonces lo que hacen es ocultarlos o encerrarlos o directamente abandonarlos a la deriva para que ellos mismos, pues, no sé, como deshacerse del problema, digamos. Entonces, realmente seguimos teniendo este tipo de situaciones en cuestión de nuestra salud mental en la sociedad, por lo menos a nivel nacional. Y finalmente, ¿por qué diría usted que es importante cuidar de nuestra salud mental? La salud mental engloba una serie de áreas, que está la salud personal, la salud física, el cómo yo me relaciono con el entorno, en cómo yo me relaciono conmigo misma. Entonces,
Si cuidamos nuestra salud mental, estamos cuidando de nosotras mismas. Y eso quiere decir que nuestros pensamientos van a ser acordes a la realidad, que nuestras sensaciones van a ser válidas, es decir, cuidar de nuestra salud mental es validar también nuestras emociones, que no estamos acostumbrados a hacerlo porque nos han enseñado a nivel nacional e incluso hasta ahora a nivel político a reprimir o a olvidar cosas o dolores que hemos pasado a lo largo de nuestra vida y nuestra historia como nación, como país. Entonces, si lo hacemos a nivel nacional con cosas que han sucedido a lo largo de la historia, obviamente también ocurre de forma individual con cada persona, ¿no? Entonces, no estamos siendo conscientes de todo lo que engloba el cuidar nuestra salud mental. Pero si comenzamos a tomar un poco más de conciencia en relación a poder darnos cuenta de qué es lo que nos ocurre, de qué es lo que está pasando con este dolor que en algún momento reprimí, y poder verlo, poder cuidarlo, estamos realmente acompañándonos, y eso nos ayuda a crecer, a llegar a tener objetivos claros, a cumplir esos objetivos y a estar también rodeados de personas que nos ayudan y que nos hacen bien. Entonces sí, es importante. Está bien, muchas gracias por su tiempo, señorita Juliana. Bueno, eso fue todo por esta oportunidad. Bueno, eso, muchas gracias. Gracias, Kiara, nos vemos. La de Luis Urquizo y su progresiva locura en el pueblo del Caina ofrece una profunda reflexión sobre la fragilidad de la mente humana y la naturaleza a través de la transformación de Urquizo y su familia y eventualmente del pueblo. Se pone como evidencia cómo la percepción de la cordura y la locura puede ser completamente relativa y distorsionada. La conclusión que podemos extraer es que la realidad no es una entidad fija, sino que es una construcción que puede variar drásticamente según el contexto y la perspectiva. La línea entre la cordura y la locura es una línea muy delgada, en verdad, y a la vez se percibe como normal o puede convertirse rápidamente en algo grotesco y absurdo. La historia también subraya la importancia de la empatía y la comprensión, pues aquellos que consideramos locos pueden simplemente estar viendo el mundo de una manera muy diferente. En última instancia, la historia nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones y a reconocer la vulnerabilidad de nuestras mentes ante el poder de la sugestión y la influencia del entorno. Nos recuerda que la búsqueda de la verdad y la comprensión de la realidad requiere de mente abierta y dispuesta a aceptar la complejidad y la diversidad de experiencias humanas.